En las tierras áridas de Michoacán, en el año de 1978, donde el sol besa la tierra con fuego eterno y los ríos susurran secretos antiguos, vivió una mujer llamada María. Su historia es un recordatorio de que incluso en las peores sequías, la vida puede revelar tesoros inesperados que transforman no solo el destino, sino al alma misma. Aquí esta gran historia. María era una mujer de 52 años, con manos callosas marcadas por años de trabajo incansable. Vivía en un pequeño pueblo llamado La Huerta, enclavado entre cerros polvorientos y campos de maíz que luchaban por sobrevivir y mucho bosque. Viuda desde hacía una década, tras perder a su esposo en un accidente en las minas, María criaba sola a sus 3 hijos. Juanito, de 12 años, con ojos curiosos pero siempre hambrientos; Rosa, de 10, que soñaba con ser maestra pero apenas podía ir a la escuela; y el pequeño Pedro, de 8, cuya tos persistente recordaba la fragilidad de la salud en un hogar sin medicinas. Cada mañana, María caminaba 2 kilómetros hasta el río Lerma, cargando un cesto de ropa sucia sobre su cabeza. El río era su refugio, un lugar donde el agua fría lavaba no solo las prendas manchadas de tierra, sino también las preocupaciones que pesaban en su corazón. Mientras frotaba las camisas viejas de sus hijos contra las piedras lisas, canturreaba viejas canciones de su juventud, recordando días en que el amor fluía como el agua misma. Pero en ese verano del 78, el cielo se había negado a llorar. La sequía azotaba la región y el río, que una vez rugía con vida, se había reducido a un hilo de agua estancada. María lo notaba en sus huesos. La tierra agrietada reflejaba su propia vida, seca de esperanzas, llena de grietas por donde se escapaban sus sueños. A pesar de todo, María era una mujer de profunda fe. En su choza de adobe, una pequeña vela ardía ante una imagen de la Virgen de Guadalupe, y cada noche rezaba por un milagro que no pedía para sí misma, sino para sus hijos. «Señor, dame fuerza para seguir», murmuraba, mientras sus miedos la asaltaban en la oscuridad. ¿Cómo pagaría la escuela de Rosa? ¿Cómo curaría la tos de Pedro? ¿Cómo evitaría que Juanito abandonara los estudios para trabajar en los campos? Ella misma cosía ropa para los vecinos por unas monedas, pero era apenas suficiente para el pan de cada día. María tenía mucha humildad, una madre común, con virtudes como la resiliencia y defectos, como el miedo a pedir ayuda, que la hacía cargar sola con el peso del mundo. El conflicto llegó como un susurro del destino. Una mañana de julio, María llegó al río y encontró lo impensable. El agua había desaparecido por completo. El lecho seco se extendía como una herida abierta en la tierra, con grietas profundas que serpenteaban hacia las colinas cercanas. El sol abrasador hacía que el aire ondulara y el silencio era ensordecedor, roto solo por el graznido ocasional de un cuervo o un pájaro. María dejó caer su cesto, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Y ahora cómo lavaré la ropa? ¿A dónde me iré?», pensó, pero era más que eso. El río era su rutina, su consuelo. Su ausencia era un golpe a su ya frágil existencia. Con el corazón pesado, decidió caminar por el lecho seco en busca de algún charco residual. Sus pies descalzos pisaban la arena caliente y el polvo se adhería a su falda descosida. Mientras caminaba, notó una grieta más ancha que las demás, como si la tierra se hubiera abierto en un bostezo gigante. Curiosa y con atisbo de desesperación, se acercó. La grieta descendía hacia una abertura oculta. Increíblemente, una pequeña cueva que el río había escondido durante décadas bajo su flujo constante. María vaciló. El miedo la invadió, y si era peligrosa, y si se derrumbaba, pero algo en su interior, quizás esa fe inquebrantable, la impulsaría a entrar.
El aire dentro era húmedo y cargado de un olor a tierra antigua. Sus pasos resonaban en el silencio y el corazón le latía con fuerza. De pronto, observó algo brillante más allá, ahí en el suelo húmedo, que increíblemente 3 lingotes de oro aparecieron cubiertos de tierra mojada, pero relucientes bajo la luz tenue que entraba. Cada uno era del tamaño de un ladrillo, pesados y sólidos. María se arrodilló, tocándolos con manos temblorosas. ¿Es esto real?, susurró. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras los levantaba. Pesaban como promesas olvidadas. En ese momento el mundo se detuvo. El oro representaba riqueza inimaginable para una mujer que apenas tenía para comer, pero también un conflicto interno. ¿Era un regalo del cielo o una tentación del diablo? El descubrimiento no trajo alegría inmediata. Al contrario, desató una tormenta en el alma de María. Regresó a casa con los lingotes envueltos en su rebozo, ocultos como un secreto culpable, y esa noche, sola en su choza mientras los niños dormían, los miró a la luz de la vela. Esto podría cambiar todo, pensó. Podría venderlos y comprar una casa, medicinas para Pedro, educación para Rosa y Juanito, pero el miedo la atemorizaba. ¿Y si eran robados? ¿Y si pertenecían a alguien más? En esa época del 78, las historias de tesoros coloniales perdidos eran muy comunes, pero también la de los ladrones y corrupción. La acusarían de robo. ¿Perdería a sus hijos? Los días siguientes fueron de lucha externa e interna. El pueblo murmuraba sobre la sequía, cosechas perdidas, animales muriendo, familias emigrando a la ciudad en busca de trabajo. María, con su secreto, se sentía aislada. Intentó lavar la ropa en un pozo lejano, pero el esfuerzo la agotaba. Pedro empeoró. Su tos se volvió ronca y María pasó noches en vela sintiéndolo en sus brazos. «Mamá, ¿por qué el río se fue? ¿Se secó?», preguntó Juanito un día, con ojos inocentes. María no respondió. En cambio, lloraría en silencio, dudando de su fe. «¿Por qué me das esto ahora, Señor, cuando no sé qué hacer?», rezaba, sintiendo la desesperanza como una niebla espesa. Un momento de aparente derrota llegó cuando un vecino, don Miguel, un viejo amigo que cortaba árboles, notó su distracción y le ofreció ayuda. «María, pareces un fantasma, ¿qué te pasa?», dijo. Ella confió en él parcialmente, contándole sobre la cueva, pero no del oro. Don Miguel, con sabiduría de años, le habló de leyendas. El río se seca para revelar lo que estaba oculto, tal vez sea una señal, pero María dudaba. Intentó vender un pedazo de lingote en Morelia, la ciudad cercana, pero el joyero lo miró con sospecha, ofreciéndole poco y preguntando por su origen. Regresó humillada, sintiendo que el oro era una maldición. En su soledad, recordó traumas pasados, la muerte de su esposo, la pobreza que la obligaría a mendigar una vez. «Soy solo una lavandera humilde», se decía, con voz quebrada. La vulnerabilidad le hacía humana. Momentos de ira contra el destino, de envidia por los ricos del pueblo, de culpa por no actuar. Apoyo vino de inesperados lugares. Su hermana mayor, que vivía en un pueblo vecino, la visitó y compartió historias de fe. «La Virgen siempre provee, pero hay que tener valor. Los niños, sin saberlo, fueron su ancla». La transformación llegó en una noche de tormenta, la primera lluvia en meses. María sale al patio y sintió las gotas frías en su piel. Era como si el cielo llorara por ella. Arrodillada en el barro con los lingotes en sus manos, tuvo una revelación. El oro no era solo metal, era una oportunidad para elegir. Recordó las palabras de su esposo antes de morir. La verdadera riqueza está en lo que das, no en lo que guardas. En ese silencio cargado vio un simbolismo. El río seco había revelado la cueva, como la sequía de su vida había expuesto su fuerza interior. La luz de la luna, filtrándose por las nubes, representaba esperanza emergiendo de la oscuridad. Al amanecer, María tomó una decisión:
No guardaría el oro para sí sola, vendió los lingotes discretamente en la ciudad con ayuda de don Miguel, quien confirmó que eran reliquias antiguas, probablemente de la época colonial, sin dueños conocidos. Obtuvo suficiente dinero para cambiar su vida, pero lo usó con sabiduría. Millones. María evolucionó de una mujer agobiada por el miedo a una de propósito renovado. Primero curó a Pedro, obviamente, con las medicinas adecuadas. Su tos desapareció y el niño volvió a reír con fuerza. Rosa asistió a la escuela con uniforme nuevo, soñando en voz alta con ser maestra. Juanito, liberado de la presión laboral, se dedicó a los estudios. Pero María no se detuvo ahí. Con parte del dinero compró lavanderías en el pueblo, empleando a otras mujeres humildes como ella. Transformó su choza en un hogar cálido y donó a la iglesia para ayudar a familias en las sequías. La comunidad notó el cambio. María se convirtió en un pilar compartiendo su historia sin revelar el oro completo. El río se secó para mostrarme que los tesoros están dentro de nosotros. Su fe se fortaleció, no como magia, sino como acción. Organizó un grupo de oración y ayuda mutua. Ya no era la viuda solitaria, era una mentora, inspirando a otros a enfrentar adversidades. Años después, en el 85, María miró el río revivido, fluyendo con vigor tras lluvias abundantes. Sus hijos crecidos independientes la visitaban con gratitud. Ella, ahora abuela, sostenía una foto antigua de su esposo, un objeto significativo que conectaba pasado y presente. La lección emergió naturalmente en la sequía de la vida. Los descubrimientos inesperados nos invitan a transformar el dolor en propósito. No fue un final perfecto. La pobreza aún acechaba al pueblo, y María enfrentaba achaques de la edad, pero era realista, basado en cambios auténticos. María encontró su propósito no en la riqueza material, sino en el altruismo que multiplicaba la esperanza. Hay cuevas de oro esperando ser descubiertas, motivando a actuar con coraje y generosidad. La humanidad brilla en gestos humildes, recordándonos que la transformación genuina nace del corazón. Hasta aquí esta gran historia. Si te ha gustado, por favor, no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias. Hasta pronto.